Momentos difíciles para Israel y para las ciudades vecinas al pueblo de Jerusalén. Reciban mi más afectuoso saludo los seres humanos vivientes allí en aquel lugar y a los humanoides que están intentando dominar la situación en base a los ataques inminentes que están en aquel lugar. Quiero repasar en esta horas de la tarde el término Hamat y la historia del término Hamat según algunos diccionarios enciclopédicos, y de esa manera reflexionar qué ha quedado de Hamat. Algunas voces de penitenciarías afirman que el cuerpo de Martín Amat no está en Buenos Aires. Martín Amat era un jovencito que llegó de Medio Oriente, ahí un país circunvecino, tengo entendido, al Líbano, y allí emigró por las mafias de los policías a Sarandí, la localidad donde nací. Él apareció en el Joaquín B. González, en el colegio donde hice el primer año comercial, y aparecía con una cara de muchísima desesperación, con muchísima desolación. Y en la Tercera Guerra por primera vez informaron de que había sido traficado desde allí, traído por las mafias de policías pornográficos, y que se encontraba aliado a los comisarios que ya lo habían hecho un criminal convencional. El cuerpo de Martín Amat, que falleció ya hace 2 años aproximadamente, tengo entendido, según uno se va enterando por las señales en este lugar, no puedo confirmar nada oficial. No estaría en Buenos Aires ese muchacho. No sé si será verdad. Cada video debe ser revisado en base a la oficialidad de los sistemas informáticos convencionales, ya de que mi persona soy un internauta, un usuario internauta, que logro discernir señales, pero ese discernimiento también está sujeto a una prueba de investigación profunda al respecto. ¿Quiénes son los Hamat? Según la historia bíblica, en el hebreo Hamat significa fortaleza, ciudadela, una ciudad ubicada a la orilla oriental del Orontes, sobre una de las principales rutas comerciales entre Asia Menor y el sur. Según se entienden las letras, fortalezas y ciudadelas son los nombres que poseen aquí en América las penitenciarías. Esas penitenciarías intentan destruir la genuina libertad a través de personificaciones. Esas personificaciones se han expandido por el mundo en base a lo que ha sucedido en Occidente, e intentan de alguna forma tomar las letras hebraicas de la historia e imaginan que serían ciudadanos hebraicos de la historia de este mundo. Aquellas fortalezas y ciudadelas no están más en aquellos lugares. Dice Génesis, el capítulo 10, y el versículo 18. Al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Hay una genealogía en el comienzo del reino de Babel. En esa genealogía hubo posibles personificaciones. En esas personificaciones hubo nombres hebreos. En esos nombres hebreos ya no se podía afirmar que eran personas. Posiblemente ya en medio de la genealogía de los descendientes de los hijos de Noé y el comienzo del reino de Babel, de Erech, de Acab y de Calneb en la tierra de Sinar,
Ya nadie puede garantizar de que hayan sido seres humanos vivientes, personas humanas. Génesis 18, ese jamateo posiblemente era el comienzo de la falsedad de Babilonia. Teo pasa a ser una palabra netamente griega, que significa en griego Dios. Los Hamat no tienen relación con el aparato crítico, la Septuaginta y el idioma nuevo testamentario, el griego clásico y el griego koiné, hasta que cada individuo demuestre lo contrario. Quiere decir de que si en medio de Babel hay humanos que deciden estudiar la palabra de Dios y logran que se los considere canon natural, especialistas en las Sagradas Escrituras, podrían repasar la historia de Hamat sin agarrar a tiros a todo Israel. Y no necesitarían de depender del origen hamateo para intentar estar en el sistema de uno de los hijos de Jesús, Timoteo. Insto a todas las fortalezas, a todas las ciudadelas, que con los presos de noche van creando brigadas a desistir de tales procedimientos, a no dejarse llevar por cometas, por poco de dinero, por algo por la revolución. No caigan, no se dejen llevar por los corruptos falsos misrayim que deben al faraón y allá los mueven. No se dejen llevar por el Banco de Israel que deben al faraón y dan dinero para destruir lo que no deben destruir. En la época de David, bajo el rey Tou, mantenían relaciones amistosas con Israel, según 2 Samuel 8, 9 al 10. En 2 Samuel 8 al 10 se llama Joram, el hijo de Toi, que probablemente no se trate de un nombre relacionado con Yahvé. Yahvé es exaltado, sino una abreviatura de Adoram, tal como figura en Primera de Crónicas 18:10. Los falsos americanos intentan estar en las vírgenes y en las hembras que adoran a Dios, en la intimidad de las casas, a través de himnos, cánticos, lecturas de la Biblia, y ellos quieren ser la adoración solamente por estar en geografía hebraica, palestina, jordánica, libanesa. No es posible ese tipo de potencia con propósitos de violar. Los enferman a los humanos y enferman el texto bíblico. El sistema global no se puede detener, pero el sistema global tiene herramientas como para correr aquellos falsos hermeneutas de la historia. Es poco probable que el nombre de un rebelde hamatita llamado Shaul Bidid por Sargón de Asiria esté relacionado con Yahvé, según algunas crónicas de la Net. Salomón lo controló, según 2 Corintios 8:4. Ya eran casi como indomables. Salomón quedó una historia de la posibilidad de domar a los Hamás, que significan humanos aman a más. Lamentablemente están en la crónica del reino de Babel, donde lo primero que hicieron fue luchar contra los hombres y mujeres que aman. El problema del amor, que no es un problema, sino que es médicamente un fluido que debe correr sobre el cuerpo
y nada ni nadie puede intervenir, manipular, ingerir, incidir sobre la oxitocina. En 1931 al 38, un equipo de arqueólogos daneses excavó construcciones palaciegas del siglo número 9, del siglo IX y del siglo VIII. Se encontraron inscripciones en jeroglífico, en escrituras cuneiforme en aramea, de la época de los hititas. De acuerdo con crónicas babilónicas, fue en Hamat donde Nabucodonosor alcanzó a los egipcios que huían de Carquemish en el 605. Una de las preguntas de examen en la licenciatura. La gran batalla de Carquemish. Nabucodonosor corrió a Egipto, pelearon y conservaron los 19 países que hubo en aquel momento por aquel Miguel personificado en Nabucodonosor. La historia cambió y tengo entendido que África se mueve independiente de América, de Oceanía, de Europa y de otros países del mundo. Quedó el registro de un combate en el 605. Como soberano americano y como faraón, no puedo garantizar de ninguna manera estos puntos de avance de Hamas y de India sobre Oriente Medio, con propósitos de volver a recordar aquellos combates que tuvieron en algún momento lugar en la historia pública de los países, pero que simplemente la Biblia y los textos extrabíblicos pueden verificar que lo hubo. En la época griega y romana la ciudad se conocía con el nombre de Epifanía, actualmente se la llama Hamat. Si uno analiza los términos, la epifanía está ligada a la aparición. Las apariciones están ligadas a Corea, Argentina, Italia, Roma y Gran Bretaña, que lideran la aparición, y Paraguay, la aparición de aviones, ómnibus y todo tipo de chapa contravencional demoníaca por medio de torturas extremas a los seres vivientes. En la época griega y romana ya se conocía a los Hamaj con el nombre de Epifanía. Ya eran falsos milagros, ya eran falsas chapas, ya eran falsos asientos, ya eran falso aeropuerto, ya eran falsos pilotos. Insto a reflexionar a los líderes, indios o no, que lideran estas revoluciones allí en Israel y alrededores, reflexionar al respecto para no ser usados por poco dinero. Lo subsecuente es el empeoramiento de los sistemas y ni siquiera el reino de Babel tendría que estar en la historia del empeoramiento de los sistemas. Ya lo fue Babel. No tienen por qué volver a hacerlo. Que Dios bendiga a Israel y a los países que están alrededor de Jerusalén para que sea de profunda reflexión cada uno de los términos y de la historia que fue narrada a lo largo de todos los años, y como cada graduado en teología puedan defender que lo peor no se puede volver a repetir. Profesorado de las Sagradas Escrituras, profesionales en las Sagradas Escrituras, profesionales en teología, profesionales en ministerio eclesiástico, bíblico, cristiano
es no volver a repetir los errores que se cometieron a lo largo de la historia. La revelación, la inspiración ha sido para aprender y mejorar, jamás para volver a no amar. Que Dios bendiga a Israel.